Una parada de tráfico de rutina en la tranquila ciudad de Elmbridge, Virginia, estaba a punto de descubrir un secreto enterrado durante más de medio siglo. El oficial Daniel Moore, un patrullero que seguía las reglas al pie de la letra y que había trabajado en la misma ruta durante los últimos 8 años, había visto casi todo lo que el Mitch tenía para ofrecer. Adolescentes conduciendo a exceso de velocidad, placas vencidas y, ocasionalmente, DUI. Nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de suceder. Eran poco más de las 10 de la mañana de una tranquila mañana de martes. Los cornejos estaban en flor y el ritmo lento habitual de la ciudad se desarrollaba como cualquier otro día. Daniel estaba sentado en su patrulla, bebiendo café tibio y escuchando a medias la radio cuando lo vio. Un Buick Skylark nuevo y polvoriento que avanza lentamente ante una señal de pare en Maple y Tirth. Encendió las luces, más por costumbre que por preocupación, y detuvo el auto a un lado de la carretera. Detrás del volante había una mujer mayor, elegantemente vestida con una blusa azul pálido con botones de nácar y un sombrero gris suave que parecía parte de ella tanto como las profundas líneas grabadas en su rostro. Sus ojos eran agudos, claros y llenos de algo que Daniel no podía nombrar, una especie de resolución tranquila que lo inquietaba más que la infracción en sí. Se acercó al vehículo con el protocolo habitual. «Licencia y registro, por favor», dijo, como lo había hecho miles de veces antes. La mujer ofreció una pequeña sonrisa y metió la mano en la guantera sin dudarlo. Ella le entregó los documentos y Daniel los tomó sin pensarlo mucho hasta que miró el nombre impreso en la licencia. Rosa M. Langston. Daniel sintió un escalofrío repentino e inexplicable. El nombre me sonaba, pero no de ningún lugar reciente. Mientras estudiaba la fecha de nacimiento, 1938, surgió un recuerdo, medio formado a partir de un viejo caso de estudio que alguna vez habían cubierto en la academia. Rosa Langston había sido considerada muerta desde 1972. Desapareció sin dejar rastro durante una investigación sobre una filtración de inteligencia de la época de la Guerra Fría. Su desaparición se había convertido en una especie de misterio, en parte una historia de fantasmas, en parte un encubrimiento del gobierno. Daniel se disculpó con calma y regresó caminando a su crucero. Ingresó en la base de datos del departamento e ingresó su nombre. La pantalla parpadeó y luego cargó un archivo tan redactado que apenas era legible. Pero el título estaba claro. Rosa M. Langston. Estado de fallecido. Clasificación confidencial. Su corazón empezó a acelerarse. Unos segundos después, su radio cobró vida. Unidad 14. Oficial Moore. Regrese a su vehículo. No detenga al conductor. Repetir. No detener. Daniel miró la radio confundido. El despacho nunca interfirió con las paradas rutinarias. Algo estaba mal. Cogió su teléfono personal y marcó el número del capitán Lionel Greaves. Señor, lo necesito en mi ubicación inmediatamente. Él dijo, hay algo que no encaja. En cuestión de minutos, una camioneta negra sin distintivo se detuvo y superó a Greaves, con una expresión normalmente serena entre incredulidad y reverencia. No le dijo ni una palabra a Daniel. En lugar de eso, caminó directamente hacia la ventana de Rose e hizo una pequeña y solemne reverencia. Bienvenida de nuevo, señora, dijo en voz baja. Daniel se quedó en silencio atónito, mirando mientras Rosa le devolvía el asentimiento. Su sonrisa ahora tenía un matiz más pesado. Alivio quizás, o resignación. Supongo que el mundo finalmente me alcanzó, dijo con voz suave pero firme. Greaves se volvió hacia Daniel. Hay que llevarla a un lugar seguro. Ven conmigo. Deja su coche aquí. Lo recogeremos. Mientras los tres se alejaban del lugar, Daniel no podía dejar de mirar a Rosa por el espejo retrovisor. Al final ya no pudo contenerlo más. Señora, si no le molesta que le pregunte, ¿quién es usted? Rosa lo miró durante un largo rato. Yo era criptógrafa, empezó. Trabajé con la Oficina de Análisis Estratégico a finales de los años 50 y 60.
Mi trabajo consistía en interceptar y decodificar transmisiones sensibles. Buscábamos filtraciones, traidores que vendían nuestros secretos a intereses extranjeros. Hizo una pausa, cruzó las manos sobre el regazo, y encontramos a un oficial de alto rango muy integrado en nuestra propia infraestructura de inteligencia. Reuní pruebas suficientes para presentarlo. Pero en cuanto lo hice, las cosas cambiaron. Mi apartamento fue saqueado. Empecé a recibir amenazas. Uno de mis colegas, el único en quien confiaba, me dijo que tenía una diana en la espalda. Daniel escuchó, cautivado. Rosa habló con la claridad de alguien que ha repetido esos momentos 1000 veces en su mente. Así que hicimos un plan, continuó. Simulamos un accidente de coche en un puente cerca de Richmond. Unos cuantos documentos falsificados, un poco de reportaje creativo, y estaba oficialmente muerta. A partir de ahí, desaparecí. Me mudé durante años, nunca permanecí en un mismo lugar más de unos meses. Las personas que intentaron silenciarme eran poderosas. Tenían contactos. Incluso, ahora, no sé cuántos de ellos siguen vivos. Pero sí sé esto. Nunca dejaron de buscar. Daniel intentó procesarlo todo. Parecía sacado de una novela de espías, no algo que se escucha durante una parada de tráfico rutinaria en Elmbridge. ¿Por qué volver ahora?, preguntó. Porque creo que la verdad finalmente es más segura que el silencio. Rosa dijo. He vivido con esta carga durante más de 50 años. Tengo nombres, archivos, pruebas. No podía liberarla hasta estar segura de que no volvería a ser enterrada, hasta que alguien finalmente estuviera dispuesto a escuchar. Cuando llegaron a las instalaciones seguras en las afueras de la ciudad, un lugar que Daniel ni siquiera sabía que existía, Greaves acompañó a Rosa adentro personalmente. La puerta reforzada se cerró con un siseo tras ella como el telón final que caía sobre una actuación de una década. Daniel esperó afuera, mirando el edificio anodino. El peso de lo sucedido se apoderó de él como una marea lenta que arrastraba sus pensamientos. Más tarde ese día, Greaves lo llevó aparte. Sé que tienes preguntas. Yo no puedo responderlas todas, pero diré esto. Rosa Langston es una patriota. Lo sacrificó todo para proteger a este país. Lo que encontraron hoy fue la punta de un iceberg que la mayoría de la gente nunca verá. Daniel asintió lentamente. Simplemente no parece real. Greaves ofreció una sonrisa inusual. La mayoría de las verdades no lo son, pero aún así importan. En los días siguientes, la historia de Rose comenzó a revelarse en informes clasificados, correos electrónicos cifrados y conversaciones susurradas tras puertas cerradas. Proporcionó claves de descifrado, notas manuscritas y cintas ocultas durante décadas en casas de seguridad por todo el país. Pruebas tan meticulosamente preservadas que asombraron incluso a los analistas más experimentados. Cada detalle que ofrecía era una pieza del rompecabezas que se creía perdida. Y con cada revelación, se hacía evidente el alcance total de lo que se había ocultado. El topo que una vez identificó había fallecido hacía tiempo, pero la red que el apoyaba había dejado un rastro documental, un hilo delicado que Rosa ahora ayudaba a desentrañar con una mente tan aguda como siempre y una determinación forjada en años de silencio. Nombres que antes se consideraban fantasmas regresaron. Las páginas de informes y operaciones que se creían enterradas fueron reexaminadas bajo una nueva luz. Su regreso desencadenó investigaciones, renuncias y silenciosos ajustes de cuentas en lugares donde el silencio había sido la ley. Altos funcionarios recordaron repentinamente cosas que durante mucho tiempo habían afirmado olvidar. Archivos previamente marcados como desaparecidos fueron encontrados misteriosamente. El pasado se abrió paso hasta el presente, y la verdad, enterrada durante mucho tiempo, comenzó a resurgir. Daniel regresó a sus patrullas rutinarias, pero ya nada en ellas le parecía rutinario. Cada vez que detenía un coche, se preguntaba qué historia podría estar ocultando el conductor. ¿Qué secretos se escondían en el silencio entre latidos? ¿Qué verdades se guardaban en las guanteras,
Se desplegaban en los recibos o se grababan en los ojos de desconocidos. Pensaba a menudo en Rosa, en su aplomo, su coraje, el peso insoportable que había cargado durante medio siglo. Había atravesado décadas de sombra para que otros pudieran permanecer a salvo en la luz. Y ahora, después de todo ese tiempo, había dado un paso al frente, no solo para limpiar su nombre, sino para dejar que la verdad volviera a respirar. Era extraño cómo algo tan monumental había comenzado con algo tan pequeño, una señal de stop, un buick, una pregunta sin ningún propósito. Y, sin embargo, ese breve instante había bastado para romper el dique del silencio y dejar que la historia se derramara. Algunos secretos se desvanecen con el tiempo, otros esperan, enterrados bajo capas de mentiras, medias verdades y silencio, hasta que alguien se atreve a levantar el velo. Y Rosa Langston lo había levantado. La última vez que alguien la vio, estaba de pie al borde de una sala de reuniones, con las manos apoyadas en una carpeta cargada de pasado, la mirada firme. Corrían rumores de que la reubicarían, de que le darían una nueva identidad. Pero Daniel sospechaba que, después de todo lo que había vivido, Rosa ya no buscaba desaparecer. Ya se había desvanecido una vez. Ahora estaba lista para ser vista. Y en lo profundo de un archivo gubernamental, la verdad que preservaba sería sellada, catalogada y finalmente, reconocida. La historia podría intentar olvidarla, pero ahora nunca podría. Los había sobrevivido a todos, a los escépticos, a los engañadores, a los arquitectos del silencio. Había mantenido viva la verdad en la oscuridad, nutriéndola, como una llama, esperando el día en que pudiera arder libremente. Y ese día había llegado. Rosa Langston no solo había regresado. Había hecho que la historia la mirara a los ojos y la historia parpadeara. Si has llegado hasta aquí, comenta que la verdad nunca se desvanece abajo. Y estate atento porque la próxima historia podría estar ya pasando de largo, escondida tras una señal de giro, parpadeando en los ojos de un extraño, susurrando en el silencio entre las palabras. La verdad sigue ahí fuera, esperando, observando. Y a veces solo necesita a alguien dispuesto a hacer una pregunta más, aunque lo cambie todo. Aunque reescriba el pasado, aunque lo cueste todo. Porque la verdad no solo nos libera. Exige ser encontrada.